que me perdonó, es el amor que me redimió, dulce amor, eterno amor de Dios. No hay amor como el de Dios, Él me ama como soy, pues su hijo soy. Gracias doy por el don de ese amor. Ahora soy hijo de Dios, pues Él me alcanzó. Solo ya no estoy, vive en mí y quiero hablarte de ese amor. Admirable su amor, alumbró mi corazón, me buscó, me encontró y mi ser cambió. Es el amor que jamás me rindió, es el amor que todo lo dejó, es el amor que nada se guardó para sí. Es el amor que con sangre escribió la tierna historia de la redención. Es el amor que me perdonó, es el amor que me redimió, dulce amor, eterno amor de Dios. Dulce amor, eterno amor de Dios. Gracias, Raúl, por ese himno. Siempre pienso, ¿por qué no tenemos un mejor ministerio musical en esta iglesia? Hay buenos músicos en este grupo. Raúl tiene una voz hermosa y necesita cantar más, necesita dedicar más tiempo al canto, Raúl. Necesitas dedicar unos minutos al día. La voz es como un instrumento musical. Cuando yo voy a cantar, necesito practicar por lo menos, lo bueno sería como 15 o 20 días antes de estar practicando para que la voz, el instrumento se caliente en las cuerdas vocales, esté todo listo, funcione bien y para que pueda cantar correctamente. No para gloria nuestra, es para gloria de Dios, pero tenemos que hacerlo bien. Entonces, yo sé que Raúl no tiene tiempo, yo tampoco, y terminamos de trabajar muy tarde y no nos queda tiempo para ir a practicar y todo eso. Y a veces uno viene para la iglesia y dice, ay, tengo que cantar, déjame practicar aquí en el carro. Y vienes en el carro practicando. Y es tremendo. Pero Raúl, necesitas dedicar más tiempo porque Dios te dio un talento. Y tienes que desarrollarlo y utilizarlo para la gloria de Dios. Y encima Raúl canta himnos difíciles. Porque ustedes no crean que cantar un himno agudo, como canté yo la otra vez, que parece muy difícil, no solamente eso es difícil. Ese himno que está cantando Raúl ahí es muy difícil. Los que saben música saben que es difícil, porque tiene tonos muy difíciles. Tiene semitonos, tiene la música acompañante. Yo digo, no sé cómo Raúl no se pierde allí, porque es difícil, ¿verdad? Así que Raúl, Dios te bendiga. Y sigue alabando el nombre de Dios con tu voz y con tu talento que Dios te ha dado. Y Milka, que no esconda sus talentos y siga también tocando el piano. Y a ver si Tomasito quiere cantar también. Pero tenemos que hacer cosas acá para la gloria de Dios y ponernos todos a funcionar y a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque Dios quiere que sigamos alabando su nombre y predicando, proclamando su palabra, aun cuando pensamos que ya el tiempo se acabó. No, el tiempo no se ha acabado. Mientras tengamos todavía tiempo de estar aquí, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y tenemos que seguir usando nuestros dones y talentos hasta que Él venga. No sea que cuando venga entonces digamos, Señor, yo escondí mi talento y lo tengo allí en la tierra enterrado, aquí está, te lo voy a dar. Y el Señor, ¿qué le va a decir a ese? Al que tenía más,
le será dado más, y al que tenía y lo escondió, le será quitado aún lo que tiene. Hermanos, ojalá que nosotros podamos desarrollar y dedicar nuestros talentos a Dios. Esta mañana le doy la bienvenida ahora nueva a nuestros hermanos que llegaron. Ahorita estaba hablando que estábamos esperándolos, pensé que ya no iban a llegar, pero gracias a Dios que llegaron. Sean bienvenidos, estamos contentos de que estén con nosotros. Estuvimos hablando un poco de su experiencia, de lo que están sucediendo, lo que están sufriendo acá, y estamos orando por ustedes para que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo. Gracias también a Fran y Mandy, que están aquí con nosotros y que ellos están sirviendo y ayudando a este matrimonio, a esta familia. El Señor les bendiga. Ustedes están utilizando sus talentos, ese talento de servicio y de ayuda. Yo sé que ustedes van a Honduras, tienen un ministerio en Honduras y no sé si en otros lugares, para ayudar a la obra y a las personas necesitadas en otros lugares. Y ustedes han traído a estos hermanos para ayudarles. Así que Dios les bendiga por utilizar esos dones y talentos que también Dios les ha dado. El Señor me les bendiga mucho. También Isidro y Raquel son misioneros. Así que Dios les va a fortalecer para que sigan adelante en su ministerio, en su obra misionera. El enemigo nunca deja tranquilo a los obreros de Dios. Siempre les va a hacer sufrir. Recordamos la experiencia de Elena White y su esposo. Perdió 2 de sus hijos. Fue duro. Pero ellos tuvieron que seguir adelante, tuvieron que seguir confiando en el Señor y llevando adelante el ministerio que Dios les había dado. Dice la palabra de Dios: mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, tendremos dolor, tendremos muerte, tendremos sufrimiento. Más confiad. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros. Esta mañana quiero estudiar con ustedes la palabra de Dios, y creo que hay un tema muy difícil que a nadie le gusta, pero tenemos que hablar de él. Es un tema bíblico y es un tema de nuestra doctrina, es un tema de la palabra de Dios para el tiempo presente y para la iglesia del tiempo en que nos ha tocado vivir. ¿A cuántos le gusta ir a un juicio? No veo ni una mano. ¿Ven? Yo sabía que a nadie le gusta. A nadie le gusta el juicio, a nadie le gusta ir a un juicio, y menos si estás acusado. Si tú eres el acusado, menos todavía no quieres estar allí. Si tú eres un espectador, estás escuchando solamente, estás viendo el juicio, pues bueno, pobrecito, lo que le pasa. Pero no es lo mismo estar en el pellejo, ¿verdad?, de que está siendo acusado. Saben ustedes que nosotros tenemos que enfrentar el juicio. Y nosotros tenemos que saber acerca del juicio. Necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios acerca del juicio, porque hay mucha confusión acerca del juicio y se enseñan muchas cosas diferentes acerca del juicio. En estos días que estuve escuchando el simposio adventista acerca de el tema es acerca de las señales del tiempo del fin, y 2 temas trataron acerca del juicio. 2 temas diferentes de 2 teólogos profesores acerca del juicio. Y los 2 temas más básicamente fueron lo mismo. Nuestra iglesia está apoyando que hay un juicio, porque ustedes pueden leer, vamos a buscar allí en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 10. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Daniel capítulo 7, versículo 10, dice allí la palabra de Dios: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay un juicio, y este juicio se refiere no al juicio después de la segunda venida de Cristo. Se refiere al juicio que se está celebrando antes de la segunda venida de Cristo. Porque si usted sigue leyendo allí, dice que entonces vino en las nubes de los cielos uno semejante al Hijo del Hombre, que fue hasta el anciano de días. Pero no estaba viniendo hacia la tierra. ¿Hacia dónde estaba yendo? Hacia la sala del juicio. ¿Y cuál es la sala del juicio?
¿Cuál es la sala del juicio en el santuario? El lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes el santuario en el pueblo de Israel? El día de expiación, el día de Yom Kippur, es el día del juicio. Así que Jesús entró a la sala del juicio. Él no estaba viniendo para acá, Él estaba yendo para recibir en sus manos el juicio. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, estos detalles acerca del juicio. Pero cuando hablamos de un juicio, ¿cuántas ideas vienen a nuestra mente? ¿Cuántas ideas, sobre todo negativas? Y no nos gusta. Y pensamos que el juicio pues es algo negativo, algo malo. No debería haber un juicio, no deberían haber jueces que nos condenen, no deberían haber magistrados que estén allí para condenar y hacer juicio contra los demás. A ninguno nos gusta el juicio. Pero hoy veremos que en la palabra de Dios hay un juicio que todos tenemos que enfrentar, pero es un juicio diferente. Y vamos a ver por qué. Primeramente porque en este juicio el pueblo de Dios va a ser justificado. El propósito del juicio que Dios hace es justificar a su pueblo. Así que primero no tenemos que tener temor del juicio si somos parte del pueblo de Dios, porque Él quiere justificar a sus hijos, a su pueblo. Segundo, Él viene al juicio para vengar a su pueblo. Muchas veces vemos cuánto sufren los hijos de Dios, cuánto tienen que pasar en manos de los impíos y decimos, ¿hasta cuándo, Señor, tenemos que sufrir en este mundo de tanto dolor, de tanto pecado y también por la persecución de los impíos que se ensañan contra tu pueblo? Porque siempre ha sido así. Pero el Señor viene al juicio para vengar a su pueblo. Así que eso es una buena noticia. Él trae justicia. Y también quiere restaurar a su pueblo. Recuerden, nuestro grupo es adoración, restauración y alabanza. Una de las cosas más importantes que Dios quiere hacer con nosotros es restaurarnos. Él quiere restaurar a su pueblo para que seamos vindicados. No sé si todos entienden esa palabra. Ser vindicado es aquel que ha sido condenado injustamente. Y entonces ustedes han visto esas noticias de alguien que fue condenado a cadena perpetua, o quizás alguno fue condenado a la muerte, a la silla eléctrica, o a la inyección letal, y entonces está esperando allí en el corredor de la muerte por muchos años, pero de pronto un abogado levanta nuevamente el caso y empieza a investigar, y después de investigaciones y estudios y análisis, se vuelve a abrir el caso y descubren que la persona era inocente. Y entonces lo liberan y lo vindican, porque entonces su nombre es limpiado, su nombre es, se quita toda la mancha que se había puesto sobre él y ya no es culpable, sino que es inocente. Y entonces el ser humano, para tratar de compensar un poco lo que ha fallado o la equivocación, entonces a veces algunos le dan unos millones de dólares de recompensa para que entonces pagarle lo que han sufrido por gusto, injustamente. Eso es vindicar, eso es ser vindicado. Dios quiere vindicarnos con el juicio, Él quiere vindicar a su pueblo. Y ustedes recuerdan allí al apóstol Juan en Apocalipsis que dice que las almas de los decapitados están clamando a Dios por justicia. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas y juzgas las almas de los que están allí clamando justicia? Simbólicamente la sangre está clamando justicia desde Abel para adelante. Pero saben ustedes, Juan había visto posiblemente con sus propios ojos cómo estaban decapitando a su hermano Andrés. Él vio cómo decapitaban a su hermano. Creo que fue el primero de los mártires de los discípulos. Fue decapitado. ¿Y cuántos de allí en lo adelante sufrieron la muerte a causa de la persecución y a causa de la injusticia de los hombres? Pero Dios quiere vindicar a aquellos que han dado su vida, aquellos que han sido acusados injustamente, aquellos que hemos sido perseguidos y que hemos sufrido el oprobio del mundo, de los de afuera y también quizás de los de adentro.
Dios quiere vindicar a su pueblo. Así que el juicio no tiene que ser malas noticias, no tiene que tener temor del juicio, no tenemos que estar asustados porque tenemos que enfrentar un juicio. Hay buenas noticias en el juicio. Pero claro, hay cosas que tenemos que saber del juicio. No todo es buenas noticias. ¿Cuándo comenzó el juicio? Porque también proféticamente hay un periodo en el cual debía comenzar el juicio. Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Dónde se encuentra eso? Daniel 8:14. Tenemos que aprender de memoria estos versículos, tenemos que aprender las doctrinas proféticas de la palabra de Dios. Y Daniel 8:14 dice que hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y la purificación del santuario, ya dijimos ahorita que se efectuaba el día de expiación, el día de Yom Kippur. Entonces, 10 días antes comenzaba a tocarse la trompeta. Era el día de la fiesta de las trompetas. Y anunciaba las fiestas del día de expiación. Y el día de expiación significa día del juicio. Y la iglesia de la Odisea significa la iglesia del juicio. Y también el nombre de Daniel significa Dios es tu juez. Y vemos que en la Biblia hay mucha relación con el juicio, pero cuando vemos el día de expiación, dice que era la fiesta del día de expiación. ¿Cómo podía haber fiesta si había juicio? ¿Se dan cuenta ustedes? Era un día de fiesta. ¿Por qué era un día de fiesta el día de expiación? Porque durante todo el año se habían estado depositando en el santuario los pecados, las culpas, las acusaciones, las maldades, las cosas que habían hecho mal, se estaban depositando diariamente en el santuario. Y el día de expiación, todas esas culpas eran sacadas del santuario simbólicamente y depositadas sobre el culpable verdadero. ¿Quién era el culpable? Azazel. No simplemente el macho cabrío. El macho cabrío era simplemente un símbolo de Azazel que representa a Satanás, el verdadero culpable que cuando Cristo salga del lugar santísimo va a depositar todos nuestros pecados sobre él, que es el verdadero culpable. Pero ahora que estamos hablando de esto, tengo que introducirlo porque no sé si lo tengo en orden correcto, pero cuando uno está predicando, el Espíritu Santo te va guiando lo que debes ir diciendo. Así que el asunto está en que nuestros pecados van a ser justificados en el juicio. ¿Los pecados de quién? ¿Los pecados de quién van a ser justificados en el juicio? Los de aquellos que aceptaron el sacrificio expiatorio de Cristo, los de aquellos que confesaron sus pecados, los de aquellos que se apartaron del pecado y aceptaron la sangre de Cristo en remisión de sus pecados. De esos va a ser justificado el día del juicio y los pecados de ellos van a ser puestos sobre Azazel, no los pecados de aquellos que no se arrepintieron. Los de aquellos que no se arrepintieron de sus pecados tendrán que pagar por sus pecados. Porque Satanás va a pagar por sus pecados, por su maldad y por los pecados de aquellos que se hayan arrepentido y aceptado la sangre de Cristo Jesús. Pero los pecados de aquellos que no se arrepintieron tendrán que pagarlos ellos mismos. Pregunto, ¿tú quieres pagar por tus pecados o quieres que Cristo pague por tus pecados? Piénsalo seriamente. Al final de los 2300 días, ¿qué día fue, qué fecha fue históricamente? 1844. Un 8. Ella se acordó del 8 rápido. 22 de octubre de 1844, cuando se cumplieron los 2300 días. Las 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario sería purificado. Ellos pensaron, se equivocaron, que iba a ser la tierra purificada, pero era el sumo sacerdote que comenzaba su obra en el lugar santísimo y que iba a ser el día de expiación. Si ustedes buscan en Apocalipsis 14, 6 y 7, ¿qué nos dice allí? ¿Se lo saben de memoria? Gracias por el inglés. Ahora vamos en español. Vi otro ángel
volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Así que, pero enfatizamos en este momento, la hora de su juicio ha llegado. Así que en el momento que terminaron los 2300 días, comenzó la obra de juicio en el lugar santísimo. Comenzó la obra de expiación, porque cuando pensamos y hablamos solamente de juicio, pensamos que es de condenación, pero no es así. Es la obra de expiación, y expiación significa expiar el pecado, borrar el pecado, perdonar el pecado, justificarte del pecado. Esa es la obra de expiación, esa es la obra de juicio, vindicar al pecador. Entonces, el día del 22 de octubre de 1844 se cumplieron los 2300 años y terminó la profecía más larga de la Biblia, comenzando así el juicio investigador. ¿Y por qué decimos juicio investigador? Porque nunca puede haber un juicio si no hay una investigación. Tú no puedes dar una condenación si no sabes si la persona es verdaderamente culpable o no lo es. Entonces tiene que haber una investigación de los abogados, de todos los que participan en ese proceso. Entonces, allí comienza la obra del juicio investigador. Ahora bien, ¿cuándo comienza el juicio para nosotros? Porque el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844, cuando Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró al lugar santísimo. Pero dice la Biblia y dice también el Espíritu de Profecía que es necesario que el juicio comience ¿dónde? Por la casa de Dios. Sabemos que quien está siendo juzgado es la casa de Dios, es el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, los que aceptaron a Cristo en su vida. Los que un día en su vida aceptaron a Jesucristo serán juzgados durante el juicio investigador, durante este tiempo. ¿Por qué no los impíos? No confesaron sus pecados, no fueron al lugar santísimo, sus pecados no fueron al santuario, así que no van a ser expiados. Entonces, por otro lado, no van a recibir todavía el veredicto de su salvación o perdición, porque cuando Cristo viene, ellos van a descansar, pero no es la muerte eterna. El juicio de los impíos se va a celebrar durante los 1000 años en el cielo, cuando los redimidos y justos estén en el cielo, y no podemos tocar todos esos puntos esta mañana porque el tiempo se nos va muy rápido, no tenemos tanto tiempo, pero ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 19 y 20, donde aparecen, 22, ¿verdad? También, donde aparecen allí todo lo que es el milenio, donde va a ser encarcelado Satanás por 1000 años, y entonces dice que los redimidos estaremos con Cristo por 1000 años y estaremos celebrando juicio a los impíos. Por eso no se celebra el juicio a los impíos antes de la segunda venida de Cristo, sino después. No van a ser vindicados, solamente van a ser vindicados los que hayan aceptado a Cristo. Ahora bien, preguntaba, ¿cuándo comienza el juicio para nosotros los vivos? Porque el juicio comenzó por los muertos. Y hay mucho debate acerca de esto, que si ya comenzó el juicio por los vivos, o que si va a comenzar cuando comiencen las plagas, o si va a comenzar cuando le llegue la ley dominical. ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos? O si mi nombre va a pasar por el juicio en un día determinado y después ya pasó. O va a pasar, ¿cuándo pasa mi nombre por el momento en el juicio? Esas preguntas a veces llegan a nuestra mente y no sabemos qué respuesta dar exactamente. Yo tengo algunas ideas que quiero compartir con ustedes, porque creo que la Biblia es clara en que estamos en juicio. Si el juicio investigador comenzó en 1844 y comenzó allí el juicio, que Cristo entró al lugar santísimo, estamos en juicio. Pero si vemos a través de la historia hacia atrás, también la humanidad estuvo en juicio desde el primer día. Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que comieres, ciertamente morirás. ¿Eso qué cosa es? ¿Juicio? El día que comas, mueres. Había un juicio. ¿Y cuando comieron del árbol, murieron? Murieron. En Cristo. Murieron
De cierta forma, murieron lentamente, como decía el pastor Cecilio, cuando te arrancas la rama del árbol, ¿está viva o está muerta? Ya se murió. Lo único que ahora empieza a verse el fruto de la muerte poquito a poco. Y eso sucedió con Adán y Eva, cuando fueron arrancados de la vid, cuando fueron quitados porque ellos mismos decidieron cortarse de la obediencia a Cristo Jesús, a Dios. Entonces allí comenzó la muerte para ellos. Llegó el día en que fueron muertos físicamente y enterrados, pero ese día ellos murieron cortados del árbol de Dios porque ellos decidieron desobedecer. Pero el fruto de la muerte vino poco a poco. Sin embargo, ese mismo día alguien tuvo que morir para pagar el precio del pecado de Adán y Eva. ¿Quién murió? El Cordero. El Cordero representando a Cristo. Ahora bien, vemos que el juicio continúa durante toda la historia del mundo. Caín y Abel fueron a presentar una ofrenda delante de Dios, fueron a adorar delante de Dios. Dios aceptó a Abel y no aceptó a Caín. ¿Qué es eso? Juicio. Fueron juzgados. Había un juicio. Cuando el hombre se rebeló contra Dios y empezó a hacer el mal y a pecar, Dios decidió ¿qué cosa? Destruir el mundo. ¿Qué cosa es eso? Juicio. Dios está haciendo juicio. Luego el hombre siguió en rebelión y establecieron una ciudad y una torre para irse hasta el cielo. Y Dios descendió y hizo juicio. ¿Se dan cuenta? La humanidad está bajo juicio. Cuando aquellos hombres y mujeres allá en Sodoma y Gomorra decidieron hacer su propia voluntad y darle rienda suelta a sus deseos pecaminosos, ¿qué hizo Dios? Juicio. Descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, ¿qué estaba haciendo Dios con la ciudad de Nínive? Juicio. Dios estaba enviando un profeta para advertirles, si no, ustedes no se arrepienten, van a ser como Sodoma y Gomorra. Así que les estoy dando la oportunidad, arrepiéntanse. Y esta ciudad fue consumida también. Nínive. ¿Ah? Se están durmiendo, despiértense, vamos, despiértense, no se me queden dormidos. Entonces Nínive no fue consumida porque se arrepintió, porque aceptó la provisión que Dios estaba haciendo. Ya estamos viendo aquí que el juicio de Dios puede cambiar la sentencia de acuerdo ¿a quién? A nuestra decisión. Porque el juicio de Dios no es arbitrario, no, ustedes son pecadores, se acabó, y muertos. Ustedes desobedecieron, muerte. No, Dios envía una provisión para salvar al ser humano, así como hizo con Adán y Eva, que envió al Cordero representando a Jesucristo, también siempre envía un representante para dar el mensaje de Dios de salvación. En el diluvio envió a Noé, en Sodoma y Gomorra había enviado ¿a quién? A Lot. Y parece que Lot no cumplió mucho su trabajo. No predicó suficiente Lot. O quizás hizo todo lo posible, pero no hubo remedio para Sodoma y Gomorra. No sabemos exactamente cuál fue el trabajo que hizo Lot, pero Dios lo envió, estuvo allí en Sodoma y Gomorra y él era representante de Dios en Sodoma y Gomorra. Y en Nínive Dios hizo juicio, pero tuvo misericordia de esta ciudad, porque ellos aceptaron el perdón, ellos aceptaron el sacrificio, ellos aceptaron que podían arrepentirse y Dios los perdonaría. Ahora bien, el juicio investigador para nosotros, ¿cuándo comienza? Para nosotros los vivos. ¿Será que va a comenzar cuando llegue la ley dominical? ¿Será que ya terminó el juicio de los muertos y ahora ya comenzó el juicio de los vivos? Yo quiero decirles, hermanos, que cada día, desde que nacemos, estamos bajo juicio. Desde que nacemos y tenemos uso de razón y comenzamos a saber lo que es el bien y el mal, que tenemos ya discernimiento de lo bueno y lo malo, que podemos discernir entre la ley de Dios y la ley de los hombres y podemos decidir lo que es bueno, lo que hacemos y lo que no hacemos, desde ese momento estamos bajo juicio. Por lo tanto, yo les propongo que el juicio investigador para nosotros es un proceso diario.
Es un proceso continuo. No tenemos que esperar que el juicio de los vivos va a comenzar en tal fecha o más cual fecha. Para entonces, en esa fecha me voy a preparar. O algunos piensan que mi nombre va a pasar el día 22 de septiembre del 2023. Y entonces, después que pase en esa fecha, ya estoy perdido o salvado. No, eso es parecido a la creencia de los calvinistas, que Dios determina quién se salva y quién se pierde. Pero no es así. La decisión en el juicio no la toma Dios. ¿Quién toma la decisión de lo que va a suceder en el juicio? Tú y yo. Hablábamos en la lección de esta mañana acerca de cómo Dios escogió a Pedro, cómo escogió a Judas, cómo escogió a Pablo, que no hablamos de él, que eran hombres que estaban lejos de Dios o que eran realmente de un carácter difícil, que negaron a Cristo, que Cristo sabía, porque si nosotros supiéramos que una persona nos va a traicionar, ¿le daríamos tantas oportunidades? Si supiéramos el fin desde el principio, como lo sabe Dios, ¿estaríamos dándole tiempo a Judas para que se arrepintiera? No, si sabemos que él se va a perder, que se pierda. Amén. Esperaba eso de Jim, para la porra, que se pierda. Pero eso no es lo que Dios hace. Dios tuvo a Judas allí a su lado y le lavó los pies un momento antes de que él saliera para traicionarlo. Dándole tiempo, dándole oportunidad, mostrándole su amor, su misericordia, dándole oportunidad de arrepentimiento. Hermanos, el tiempo se me acabó, el tiempo se me acaba, pero no tenemos tanto apuro porque saben, el almuerzo está allí, nos vamos a ir no podemos comer acá, pero vamos a ir a comer al parque, así que podemos ir unos minutos más tarde. Voy a terminar la idea que tengo para darles esta mañana a ustedes. Estamos todos bajo juicio todo el tiempo. Nuestras decisiones determinan si vamos a ser vindicados, si vamos a ser liberados, si vamos a ser espiados, si vamos a ser condenados en el juicio. En el libro del Espíritu de Profecía, que se titula Maranata, el Señor viene, dice este pensamiento. A medida, porque antes de decir esto tengo que decirles que hay libros en el cielo. Hay libros, hay registros. Quizás no sean libros de hoja como este, porque ya hoy ni siquiera se usan mucho los libros de hojas. ¿Cómo son los libros ahora? Electrónicos, virtuales, de distintas tecnologías, y usted puede abrir allí en su celular y leer un libro grandísimo, bajarlo, subirlo, todo eso. En el cielo hay registros, hay libros que están registrando todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones. Usted lo puede buscar, por ejemplo, vamos a leer ese versículo en Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Dice allí: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Fue escrito qué? Libro de memoria. Así que hay un libro de memorias en el cielo donde se registran todas las acciones de los hijos de Dios y también de los que no son hijos de Dios. Se escriben todas las cosas que hacemos en este mundo. Y en Apocalipsis 20:12 también habla del libro de la vida. Así que está el libro de la vida donde están registrados nuestros nombres. Y el apóstol dice, preocúpense que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Así que tenemos que saber que hay registros en el cielo donde están escritos nuestros nombres, y al lado de nuestros nombres están nuestras acciones, nuestras decisiones que hemos hecho para bien o para mal. Dice esta cita que les voy a leer ahora: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan delante de Dios para ser examinadas por Él. ¿Tenemos que estar allí presentes en cuerpo para el juicio? Los muertos no tienen que resucitar para ir al juicio. Simplemente el libro es abierto
Y el registro dice todo lo que han hecho, todo lo que hemos hecho durante nuestra vida. Y entonces somos traídos a juicio por lo que está escrito en el libro de memoria. Empezando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los que estamos vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Es serio y solemne. Otra nota más. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud y voy a decir lo que dice aquí, no lo digo yo. Quiero que ustedes lo guarden en sus mentes, no porque queramos asustar a alguien, no porque queremos que tengan miedo para el tiempo del juicio, porque estamos diciendo que si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad. Y aquel que se arrepiente de sus pecados y los confiesa, alcanzará misericordia. Y aquel que acepta la sangre de Cristo será justificado y será expiado sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Pero tenemos que saber esto también, que el juicio no solamente es salvación por la gracia, porque se está predicando mucho acerca de la salvación por la gracia. No importa lo que tú hagas, solamente tienes que aceptar a Cristo y Él es nuestro sustituto en el juicio. Saben que hay un cuadro muy famoso, que ustedes lo han visto en internet, quizás no sé si lo han visto en persona, algún cuadro pintado, donde aparece un ser humano allí frente al trono de Dios y está la ley de Dios detrás. Y entonces hay unos ángeles a cada lado y está el humano allí así, solito, frente a Dios, frente a la ley de Dios, siendo juzgado. ¿Será real ese cuadro? ¿Por qué? Amén. No estaremos solitos. No estaremos solitos frente a Dios y al tribunal de Dios. Se los voy a demostrar por la Biblia ahora mismo. Pero eso no significa que Dios te va a sustituir, que Cristo te va a sustituir. Tú tienes que enfrentarte con tus actos y tus acciones. Porque somos salvos por la gracia, pero somos juzgados por nuestras obras. Recuerden eso, no se olviden de eso. Está en la palabra de Dios. Pero dice aquí lo que dice el Espíritu de Profecía y después vamos a decir al final lo que sucede. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra. Qué fácil es pronunciar palabras. Pati se ríe. Si nos confesó de eso, ¿Sabes? Ahora que dices eso, estaba pensando porque hace algún tiempo escuché un tema de un predicador, un pastor, teólogo, que él decía que tenemos que arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados. Si no te acuerdas de algún pecado, estás perdido. Eso es una exageración. Eso es una exageración. Tú no te vas a acordar de los pecados que cometiste cuando eras niño, que esto y que lo otro. ¿Cuántas mentiras tú has dicho? ¿Te acuerdas de todas las mentiras que dijiste? Te vas a pedir perdón, Señor. Le dije una mentirita a Elizabeth la semana pasada y el año pasado y hace 5 años. No te vas a acordar de cada una de esas cositas que dijiste. Tienes que simplemente arrepentirte de tus pecados y los que te acuerdas, confesarlos personalmente. Pero si no te acuerdas de algún pecado que decía David, Señor, líbrame de aquellos que me son ocultos. No recuerdo la palabra que él utiliza ahora. Los que me son ocultos, los pecados que ya no me acuerdo. Líbrame de ellos, perdóname, porque el Señor es el que conoce y tiene todo registrado. Pero hermanos, cuando vayamos a pecar, pensemos en esto, porque cada palabra que nosotros pronunciamos está registrada fielmente en el libro de memorias. Sean palabras buenas o palabras malas. Sean palabras de amor o palabras de odio. Cada acto egoísta. Cada deber descuidado, no es solamente lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer pudiendo haberlo hecho. Y cada pecado público. Cada pecado secreto. No, eso nadie se enteró. Eso nadie lo sabe. Está escrito cada pecado secreto con todas las tretas y arteras. Todo lo que usted pensó y todo lo que hizo está registrado.
Todavía no se suicide, todavía no te asustes demasiado, no te tires del tren, espérate, no hemos terminado. Todo está registrado, pero todavía no hemos terminado. Las admoniciones y las cosas que Dios te envió para que tú te arrepintieras y no aceptaste. Los mensajes que Dios te envió para que tú escucharas la verdad y no quisiste aceptarla. Los desprecios que hiciste a la palabra de Dios. Los momentos perdidos. ¿Qué? Los momentos perdidos. ¿Cómo nos gusta perder el tiempo? Sobre todo los hombres dicen que tenemos unas cajitas ahí en la mente que nos gusta no hacer nada. Sentarnos cuando llegamos del trabajo, a ver televisión, a leer el periódico o a ver la internet. Pero tenemos ese problema. Los momentos perdidos también están siendo registrados. Las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal sobre otras personas. Y también dice con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Esto parece terrible. Y algunas personas cuando leen esto dicen, pero no hablen de eso, no hay que predicar de eso porque le están metiendo miedo a la gente. No podemos meterle miedo a la gente, tenemos que hablarle del amor de Cristo, de la salvación, del perdón, de la aceptación, de la misericordia. Pero hermanos, tenemos que decirle a las personas la verdad. Esto es una realidad y está sucediendo cada día de nuestra vida, porque estamos en juicio. Estamos en medio de un juicio investigador y un día el juez va a salir y dar su fallo final. Vamos a buscar en Zacarías capítulo 3. Y con esta experiencia vamos a terminar. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Dónde está el sumo sacerdote Josué? Frente al tribunal, frente al juicio, está siendo acusado. Está frente a la ley de Dios. Está en ese personaje que estaba hablándoles ahorita en esa pintura, que parece que está solito frente al tribunal de Dios. Pero vamos a ver aquí que no está solito. Fíjense bien la historia, no está solito. Dijo que estaba a su mano derecha, ¿quién? Satanás, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Amén, hermanos. Porque a pesar de que Satanás está allí para acusarnos, está Jehová. ¿Quién es Jehová aquí? Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes que vino uno hasta el anciano de días en las nubes y fue traído hasta el tribunal? ¿Para qué? Para defendernos. Es nuestro abogado, es Jesucristo, pero que también es Jehová. Por eso dice aquí, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Cómo Jehová le dice a Jehová? Jehová dice que Jehová te reprenda porque es Jesucristo que está hablando como Dios también, pero también ahora como abogado y nuestro Salvador, nuestro representante en el juicio. Dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermanos, en el momento en que estamos frente al juicio, no estamos solos. Tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, a nuestro lado, defendiéndonos. Y si nuestros pecados, nuestras malas palabras, nuestras acciones, nuestro tiempo perdido, nuestras cosas que no hemos hecho, las cosas que hemos hecho bien, las que hemos hecho mal, todas están escritas en el libro de memoria. Si nosotros nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero además de eso, si hemos vencido estas cosas, porque no es solamente arrepentirnos y mañana seguirlas haciendo, es vencer el pecado. Y dice allí que Jesús va a representar a aquellos que hayan vencido. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que Jesús va a representar a aquellos que hayan vencido el pecado, no a aquellos que hayan dicho, Señor, tú sabes que yo quiero vencer el pecado, pero no puedo. Tú me vas a justificar. Eso no es así, hermanos. No te dejes engañar. No te dejes engañar.
Él te va a cubrir como hizo con Josué. Vamos a seguir leyendo lo que pasó con Josué, el sumo sacerdote. Y Josué estaba vestido de vestiduras limpias y blancas. Déjame leer otra vez. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Así que, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Con nuestros pecados. Aunque te hayas arrepentido, hermano, tus pecados están allí. Tiene que haber alguien que los pague. Tiene que haber alguien que los expíe. Tiene que haber alguien que esté dispuesto a borrar esos pecados para que tú no seas el que tengas que pagarlo. Tiene que haber alguien que esté dispuesto a pagar tus pecados si tú te has arrepentido y has vencido al enemigo. Y dice aquí lo que pasó con Josué. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Quitadle esas vestiduras viles, llenas de pecado. Quitadle todo ese registro que había allí. Bórrenlo. ¿Por qué? Porque él ha confesado sus pecados y han sido purificados en la sangre del Cordero. Y ahora dice, y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Las vestiduras viles, ¿qué cosa eran? El pecado. Mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Quién quita nuestros pecados? Cristo Jesús, el Cordero. El Cordero. Él con su sangre quita nuestros pecados. Y le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Hermanos, gloria a Dios, porque Cristo Jesús, Él va a quitar nuestros pecados y nos va a vestir con sus vestiduras de gala. Él dio su vida para pagar por nuestros pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros luchamos para vencer nuestros pecados, Él nos va a ayudar a vencer. Él nos va a dar la victoria sobre el pecado, sobre la carne. Porque así como yo he vencido, tú también puedes vencer, dice Jesús. Y Él no solamente es nuestro sustituto, sino que es nuestro ejemplo para que sigáis mis pisadas. Así que si Jesús pudo vencer el pecado, tú y yo también podemos vencer el pecado. Y cuando estemos frente al tribunal de Dios, recuerda, tú no vas a estar solito. Tú no vas a estar solo con tus pecados, con tus registros de maldades. Y aunque sean muchos los registros de maldad, mi esposa me preguntaba esta semana cuando leíamos este capítulo del juicio investigador, me decía: y a cualquiera Dios le va a perdonar sus pecados, aunque sea Hitler, aunque sea un asesino terrible, aunque sea Fidel Castro, aunque sea Maduro, Dios va a perdonar a estas personas. Aquel que confiese sus pecados alcanzará misericordia. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es salvación. Y Él quiere que tú estés seguro de que el día que tú estés en el juicio, si has confesado tus pecados, si te has apartado de tus pecados, Él va a vindicar tu nombre y en los registros donde dice tus pecados va a aparecer perdonado. Perdonado. Es más, tus registros no van a aparecer más. Dice: los echaré ¿dónde? En lo profundo de la mar. Y no habrá más de ellos memoria. Nadie más se va a acordar de tus pecados, hermano. Por eso damos gloria a Dios. Porque el juicio es para nuestro beneficio. El juicio es para nuestra salvación. Y como David, usted puede leer los salmos. Usted puede leer lo que dice David. Y ustedes saben qué pecador era David. Hombre que primero dice era conforme al corazón de Dios, pero que después mató al mejor de sus soldados, al mejor de sus siervos, y lo trajo para que cubriera el pecado que él había cometido. Y todo lo que ustedes pueden leer allí, las tretas que hizo David para salvar su pecado y para que nadie se enterara. Pues finalmente mandó a matar a Urías Eteo, se acostó con Betsabé, se la llevó para su casa, acabó con todo. ¿Y saben lo que dice David? Júzgame, oh Dios. Usted puede leer todos los salmos de David.
Él no tiene miedo al juicio. Con todos los pecados que él había cometido, él dice, júzgame con tu justicia, porque él sabe que la justicia de Dios es justicia con misericordia. Él sabe que la justicia de Dios es justa, pero también tiene misericordia y también puede perdonar el pecado. Por eso el Señor dice, venid a mí hoy, todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que están llenos de pecado, todos los que tienen un registro lleno de maldad, que yo los voy a perdonar. El Señor es nuestro juez. ¿Saben? La Biblia dice, y no tengo tiempo para leer todos los textos que están allí, que el Padre a nadie juzga, sino que le ha dado el juicio ¿a quién? Al Hijo. Y el Hijo es nuestro hermano mayor. Y Él va a estar en el tribunal como abogado, como juez y como sustituto para salvarnos de nuestra maldad. Así que, hermanos, no tenemos que tener ningún temor al juicio. El juicio es buenas nuevas de salvación para aquellos que aceptan y creen en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en esta mañana. El himnario llegó tarde pero saben, Jesús nunca llega tarde. El día del juicio Él va a estar allí para defendernos, para decir, los llevo escrito en las palmas de mi mano. ¿Saben cómo está escrito allí? Con sangre. Están las marcas de los clavos. Por eso estamos inscritos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque hay un juicio. Te damos gracias porque en el juicio, Señor, realmente se sabrá quiénes son justos y quiénes te aman y quiénes te aceptan. Por eso, Señor, queremos estar listos para ese juicio. Queremos estar contigo y queremos aceptarte como nuestro Salvador personal. Oh Señor, si tenemos que comparecer, queremos que estés a nuestro lado, que estés con nosotros y que podamos tener en el registro solamente la palabra perdonado. Ahora, Señor, pedimos de favor que bendigas a cada uno aquí en particular, que nos ayudes para acercarnos cada día más a ti. Tú eres el único que puedes liberarnos, que puedes darnos la salvación y que puedes justificarnos de nuestros pecados. Por eso acudimos a ti y te pedimos que aceptes a cada uno. Señor, acompáñanos al salir de este lugar, que podamos ir con gozo en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.